Hablando un poquito de epidemiología, así en rasgos generales, decimos que la artritis idiopática juvenil se considera la enfermedad reumática crónica más frecuente, corresponde más o menos a un 50-60%. En orden de prevalencia sigue el lupus, y en última instancia están las miopatías inflamatorias, la dermatomiositis y la esclerodermia en último lugar. Esto está sacado de bibliografía europea, pero hablando con las chicas del servicio de reumato, ellas ven más esclerodermia que dermatomiositis. Con respecto a las vasculitis, las dos más frecuentes son la púrpura de John Ley-Henoch y la enfermedad de Kawasaki. Acá tenemos un cuadrito donde vemos a grandes rasgos la clasificación de las enfermedades reumatológicas. Tenemos 4 grupos principales, lo que son las enfermedades autoinflamatorias, como la artritis idiopática juvenil, que les comentaba recién, las enfermedades del tejido conectivo, donde se destacan el lupus, la esclerodermia y la dermatomiositis principalmente, las vasculitis, Kawasaki, John Ley-Henoch, y el resto de vasculitis que ya son mucho más específicas e infrecuentes, y otro grupo que sería un grupo inclasificado, digamos, donde están las patologías musculoesqueléticas, como los dolores de crecimiento, la hiperlaxitud, osteoporosis, fibromialgia, que quizás se vean más por ambulatorio y no tanto en la internación. Bien, vamos a arrancar con un caso clínico. Tenemos a Alma, de 5 años, que comienza más o menos hace un mes con registros febriles, de 2 a 3 registros por día, que ceden parcialmente con antitérmicos, y a raíz de esta fiebre consultó en varias oportunidades sin poder llegar a un diagnóstico en específico. A los pocos días de comenzada la fiebre, comienza con artralgias, que eran sobre todo en ambos tobillos, que se fue acentuando con el correr de los días ese dolor hasta dificultar la deambulación. Además, la mamá refiere que hace un mes Alma está más cansada, bajó de peso, no tiene muchas ganas de comer, y como antecedentes presentó hace 2 años un rash generalizado asociado a artralgias que se autolimitó. Al examen físico está en regular estado general, estaba febril, impresionaba adelgazada, se destacaba como positivo a nivel osteoarticular, dolor, tumefacción y limitación a la movilidad, sobre todo en ambos tobillos y también en codos, pero en menor medida. En piel presentaba máculas eritematosas en ambas piernas, y en lo que respecta a lo cardiovascular, como positivo se encontró un soplo de intensidad 3 en 6 que no irradiaba. Bien, en el contexto de esta paciente que tiene un febril prolongado, que tiene repercusión del estado general, con artritis y artralgias asociadas, siempre tenemos que tener a la cabeza 2 diagnósticos mucho más frecuentes y más graves, como la etiología infecciosa o algún debut oncohematológico. Una vez descartado estas 2 sospechas diagnósticas, que en el caso de esta paciente fueron descartadas, en última instancia se tuvo en cuenta lo reumatológico, que como vamos a ver más adelante, generalmente se llega a este tipo de diagnóstico luego de haber excluido otras causas más frecuentes y más graves. En lo que respecta al laboratorio, presentaba 22.000 blancos al predominio neutrofílico, 8,4 de hemoglobina, 26,1 de hematocrito, estaba anémica, trombocitosis y una PCR de 128 y un eritro de 66, es decir, reactantes de fase aguda elevados. Se llegó finalmente al diagnóstico de una artritis idiopática juvenil, y dentro de las categorías de AIJ, el subtipo sistémico. Bien, hablando un poquito de AIJ, podemos definirla como la presencia de artritis. Siempre que hablamos de artritis, tenemos que tener en cuenta 3 signos principales que
justo esta paciente tenía los tres, tiene que estar presente el dolor, la tumefacción y la limitación a la movilidad. Generalmente, cuando hablamos de artritis idiopática, es un dolor articular a predominio matutino. Tardío es el diagnóstico, mayor es la morbilidad, mayores son las secuelas, sobre todo a nivel articular, con erosión, con destrucción articular, con todo lo que eso implica. Es importante saber que el diagnóstico es principalmente clínico, es decir, que no hay ninguna prueba ni de laboratorio, ni de imágenes que nos confirme, y como les decía anteriormente, es un diagnóstico de exclusión. Primero tengo que haber descartado otras causas de artritis o de fiebre prolongada, traumatismos, infecciones, neoplasias, entre otros. Cele, ¿querés repetir las características del dolor porque se te cortó? Arrancaste y se te cortó una parte que es cuando justo describiste las características del dolor. Bueno, si quieren ahora vamos a las manifestaciones clínicas y ahí hablo específicamente del dolor articular y de la artritis. Bueno. El resto de la definición, ¿eso se entendió? La duración y demás. ¿Se escucha? Ahora sí se las escucha, pero no se los escuchó, Celes. Por eso si querés repetirlo cuando Bien, repitas dale. la clínica. Ah. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Sí, está grabando. Ah, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a lo que es la definición, decimos que comprende un grupo heterogéneo de artritis de por lo menos 6 semanas de evolución. La etiología es desconocida y por lo general inicia antes de los 16 años, aunque unos criterios nuevos que salieron el año pasado lo extienden hasta los 18 años de edad. Tener en cuenta que siempre que hablamos de artritis, hablamos de 3 signos principales, que son el dolor, la tumefacción articular, es decir, la articulación con tétrada de Celso, y la limitación a la movilidad. Por lo general es un dolor de predominio matutino o nocturno que puede despertar al paciente, es un dolor en reposo y que cede con analgésicos como los AINES. Esto es importante diferenciarlo de, por ejemplo, un dolor de tipo mecánico o por un traumatismo, por ejemplo, que es un dolor que se acentúa con los movimientos y que nunca aparece en reposo. Constituyen una causa importante de discapacidad y de morbilidad, por eso es importante sospecharla precozmente, porque cuanto más tardío es el diagnóstico, mayores son las secuelas, sobre todo a nivel articular. Y el diagnóstico es siempre clínico, es decir, que no hay ninguna prueba ni de laboratorio ni de imagen que sea patoneumónica, y es un diagnóstico de exclusión, como les decía antes, siempre excluir otras causas más frecuentes y más graves de artritis, como el antecedente de traumatismos, infecciones y lo oncohematológico. Bien. Acá en este cuadro vemos las diferentes categorías de AIJ. Les remarqué lo más relevante. Por ejemplo, la categoría oligoarticular, que siempre que hablamos de oligoartritis, hablamos de 1 a 4 articulaciones afectadas. Es importante porque es la categoría más frecuente. Se presenta por lo general en la infancia temprana y es más frecuente en mujeres que en varones. Es importante tener en cuenta esta categoría porque es la que nos va a generar más duda con alguna otra patología articular, como una artritis séptica, como una sinovitis transitoria o algún traumatismo. Después, la otra que le sigue en relevancia por la repercusión sistémica, y que era el caso de Alma, nuestra paciente, es la IJ sistémica, que la definimos como la presencia de artritis, que puede ser oligo o poliarticular, que siempre tiene que estar precedida o acompañada de fiebre de por lo menos 2 semanas de duración, y esa fiebre tiene que estar presente por lo menos en 3 días consecutivos. La artritis más la fiebre se tiene que acompañar
de uno o más de los siguientes signos, que son el exantema, que ahora vamos a ver bien qué características tiene que tener el exantema, las linfadenopatías, visceromegalias o serositis. Esta categoría se da por igual en ambos sexos, se puede dar por igual en varones como en mujeres y tiene un amplio rango etario, se puede dar desde los 9 meses hasta los 16 años. Y después tenemos otras categorías que... ¿Celes, escuchás? Estos subtipos son más frecuentes en mujeres, a excepción de la relacionada con entesitis, que es la única que es más frecuente en varones. Se cortó, dice Julia. Estas últimas categorías no se escucharon. Quedó la última frase. La IJ sistémica, eso sí. No, cuando empezaste a decir clasificación se cortó, Cele. Bueno. Quedó la última parte de la sistémica y ahí Por se eso, cortó. cuando dijiste otras categorías, tenemos otras categorías, ahí quedó. La sistémica Sistémico sí, perfecto. Sí, la sistémica sí. Bien, les decía que todas las categorías son más frecuentes en mujeres, a excepción de la relacionada a entesitis, que es la única categoría que es más frecuente en varones. No vamos a desarrollar las otras categorías, pero tenemos la poliarticular, que se denomina así cuando compromete más de 4 articulaciones. La artritis psoriásica, que además de la afectación articular, se asocia a manifestaciones en la piel de características psoriásicas. Y la relacionada a entesitis, que definimos entesitis como el dolor o la inflamación en puntos de inserción de tendones, que sobre todo se caracteriza por dolor lumbosacro o sacroilíaco, serían como las manifestaciones más frecuentes. Y es la única categoría que es más frecuente en varones. Cuando no podemos categorizar ninguna de estos tipos, decimos que hablamos de una artritis indiferenciada. Bien, vamos a desarrollar la paciente de nuestro caso clínico, que tenía una IJ sistémica. Como les decía, es la categoría menos frecuente, representa un 10 a 20%. El rango etario es amplio, desde los 9 meses hasta los 16, pero tiene un pico de presentación entre los 1 y 5 años. Es raro que se presenten menores de 6 meses. No hay diferencias en sexo, a diferencia de los otros subtipos. Bien, acá hablando un poco de las manifestaciones clínicas, es importante conocer un poco de la patogenia de la IJ sistémica. Hay ciertos predisponentes genéticos, sobre todo vinculados con genes de tipo HLA. También puede haber factores ambientales, como alguna infección de tipo vírica o bacteriana. Y en el caso específico de la IJ sistémica, lo que hay es una alteración en la inmunidad innata. Entonces, hay mayor producción de fagocitos, macrófagos y citoquinas, sobre todo interleuquina 1 y 6, por eso la hipertermia o la fiebre. Tienen afinidad, esas citoquinas se van a depositar sobre todo en la sinovial, por eso las manifestaciones articulares, y tienen también afinidad por lo que es el epitelio y el endotelio, por eso las manifestaciones en piel. La IJ sistémica se caracteriza por esta tríada clásica de fiebre, rash de característica evanescente y artritis. Por lo general, en la IJ sistémica, al inicio tenemos los síntomas extraarticulares y los articulares aparecen más adelante. Bien, la fiebre por lo general es fiebre alta,
que cede parcialmente con antitérmicos y está presente en el 100% de los pacientes. Esta fiebre se presenta sobre todo a la tardecita o a la noche. Dentro de lo que son las manifestaciones musculoesqueléticas, como les decía, puede ser oligoarticular o poliarticular y afecta generalmente, en la gran mayoría de los casos, a grandes articulaciones, sobre todo rodillas, pero también puede afectar tobillos, como el caso de nuestra paciente, muñecas, codos, y en menor frecuencia, más o menos 1/3 de los pacientes va a tener afectación de pequeñas articulaciones, es decir, las metacarpofalángicas, las interfalángicas, y también pueden tener afectación de columna cervical y la articulación temporomandibular, por eso la importancia de hacer bien un examen completo reumatológico. Si esta actividad no se controla, que por lo general se trata con corticoides y demás, eso lleva a un curso erosivo que lleva a lesiones estructurales en los primeros 2 años de evolución de la enfermedad. Por eso la importancia de sospecharla precozmente. Las adenopatías y visceromegalias ya son más infrecuentes y son indoloras. Y la serositis es una manifestación infrecuente, sobre todo lo que se ve con mayor frecuencia es la pericarditis. Bien, dentro de lo que son las manifestaciones cutáneas, que están presentes en más del 80% de los pacientes, vemos en las fotos que es un rash maculopapular eritematoso que se localiza sobre todo en tronco, miembros inferiores y superiores. Es rara la afectación en cara. Este rash es evanescente, por lo general acompaña la fiebre y después desaparece sin dejar lesiones cicatrizales. Puede ser que estas manifestaciones cutáneas tengan signo de Koebner positivo, es decir, que en una piel sana, sin el rash, uno frota o con el calor puede hacer aparecerlo. Dentro de los hallazgos de laboratorio tienen que ver principalmente con los que les contaba de ser una enfermedad autoinflamatoria, donde está activada toda la cascada de interleuquinas, macrófagos y demás. Entonces vamos a ver leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis y los reactantes de fase aguda elevados, eritro y PCR. De la serie hematológica, la única que va a estar disminuida es la serie roja y vamos a tener una anemia de tipo normocítica o hipocrómica. Volviendo al caso de nuestra paciente, la paciente era una femenina de 5 años, justo está en el pico de presentación, tenía la fiebre que precedió a las manifestaciones articulares, había tenido hace 2 años un antecedente de un rash evanescente que desapareció. Al examen físico también tenía presente las máculas en miembros inferiores eritematosas y posteriormente apareció la artralgia que después evolucionó a una artritis ya con dificultad para la deambulación previo a la consulta en este hospital. Bien, esta imagen más o menos resume todo lo que estuvimos hablando. Es un paciente que cuando uno lo ve está repercutido, adelgazado, que tiene fiebre, que tiene las lesiones en piel, ¿sí? Las lesiones articulares, sobre todo el dolor articular se asocia a rigidez y es a predominio matutino cuando recién se levanta, desaparece después con la deambulación. Tiene cambios de humor, irritabilidad. Y bueno, y acá lo que dice de afectación ocular es porque algunos subtipos de AIJ se asocian a uveitis, que era la relacionada en tecitis. Bueno, hola chicos, vamos a hablar de otro casito clínico que nos va a dar pie para otra de las enfermedades que planteamos con las chicas. Este es un paciente masculino de 14 años de edad,
Consulta en agosto del 2019, esa fue su primer consulta por un brote pruriginoso en tronco, miembros y rostro. Este brote había comenzado durante un viaje con su familia a Cuba, hace más o menos un mes. Se le había hinchado la mano y el antebrazo derecho y había cedido espontáneamente sin tratamiento. Posteriormente a ese brote, había aparecido dolor articular en tobillo derecho, que fue evaluado por su pediatra de cabecera y por un traumatólogo, en el cual ninguno de los dos había encontrado lesiones, y también había cedido espontáneamente. Hace 8 días comenzó con una erupción en tronco, miembros superiores y rostro, también pruriginoso. En ese momento consultó, fue tratado con meprednisona, cetiricina y difeniramina, presentando mejoría. Fue evaluado en su totalidad y el examen físico no presentó, las articulaciones afectadas, eran móviles, no dolorosas y sin signos de flebosis, y además, por sus antecedentes de viaje, se había estudiado para enfermedades endémicas. Fue evaluado por reumatología en su momento, con los resultados de laboratorio pendientes, y se le había dado... ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha bien? Sí. En su momento se hizo la interconsulta con reumatología, con los laboratorios pendientes, y se hizo la interconsulta con dermatología, que había tomado una biopsia de esa erupción. El paciente se fue de alta con los corticoides en descenso. En mayo de este año, consulta en el Hospital de Dolores, de donde era él, por un cuadro febril de un mes de evolución asociado nuevamente a dolores articulares. Ahí se le hace un laboratorio, en donde lo positivo que habían encontrado era un sedimento urinario con hematuria, la hipocomplementemia, con un C3 y un C4 bajo, y un FAN positivo de 1 en 280. Se estudió para ver si estaban afectados otros órganos, ecografía abdominal normal, RX de tórax normal, y fue derivado a nuestro hospital, donde se completaron los laboratorios, teniendo una función renal normal y las transaminasas un poco aumentadas, y ahí se le hizo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune, que afecta a múltiples órganos, por eso la llamamos multisistémica. En el caso del lupus eritematoso pediátrico, ocupa más o menos entre el 15 y el 20% de todos los pacientes que tienen lupus. Hay una incidencia antes de los 19 años de 6 a 18 casos por cada 100.000 individuos, que esa es una estadística que se da en pacientes caucásicos. En realidad es mucho más frecuente en pacientes de raza afroamericana, hispano o asiático, y ahí la prevalencia aumentaría de 30 casos por cada 100.000 individuos. La edad promedio en donde se diagnostica el lupus es a los 12 años, es muy raro que se diagnostique antes de los 10 años y antes de los 2 años ni hablar. Obviamente que cuanto más temprano se presente, más riesgo tiene de tener un curso evolutivo más complicado. La relación mujer-hombre siempre, a cualquier etapa de la vida, va a ser más frecuente en la mujer. Al inicio la relación es de 4 a 3, en la primera década de vida, después en la segunda década la diferencia todavía aumenta un poco más, de 4 a 1, y en la etapa adulta de 9 a 1. Que se dé en un paciente masculino, como este caso que planteamos, es un factor de riesgo, y obviamente de raza caucásica, y como dijimos, con un diagnóstico antes de los 12 años, también serían otros factores de riesgo. Sabemos que el lupus en realidad no está muy aclarada su etiología, no se sabe bien qué causa esta enfermedad autoinmune, pero hay diferentes factores predisponentes. Los más importantes son los genéticos, ambientales y hormonales. Dentro de los genéticos, tener algún familiar de primer grado con lupus o con alguna otra enfermedad autoinmune o conectivopatía aumentaría muchísimo el riesgo de padecer la enfermedad. Y además se han estudiado diferentes genes del complejo mayor de histocompatibilidad que servirían en realidad, o lo que producen es una alteración a nivel del sistema inmune de los linfocitos T,
produciendo una mayor cantidad de citoquinas, y de los linfocitos B produciendo anticuerpos que van a ir dirigidos a los antígenos nucleares. Habría una disfunción de la apoptosis, las células no se eliminarían bien, y estos antígenos nucleares se expondrían en la superficie generando anticuerpos que producirían la enfermedad. En cuanto a los ambientales, las dos características más importantes son las infecciones, y dentro de las infecciones el agente causal que se estudia es el virus de Epstein-Barr, porque se cree que es el desencadenante de la enfermedad, y además la fotosensibilidad que presentan los pacientes, este exantema que aparece ante la exposición solar, que es muy característico. Y en cuanto a factores hormonales, en realidad en el lupus pediátrico no son tenidos tan en cuenta, esto por ahí es más para los adultos, pero por la prevalencia que hay en mujeres, se cree que tendría una importancia. Acá puse primero los criterios clínicos. Esto es una nueva clasificación. Lo que usábamos antes era una clasificación de la Sociedad Americana de Reumatología, que seguramente la conocen. Es esa clasificación que tiene 11 criterios clínicos que abarcan desde todo lo que sea mucocutáneo, articulaciones, neurológico, y de esos 11 criterios, para considerar a una persona con lupus debía tener 4 o más criterios positivos. Hubo una asociación de expertos, la asociación de SLIC, que quiso volver a estudiar estos criterios, validarlos, porque dejaba mucho de lado todo lo que sea el aspecto inmunológico, y estudiaron a más o menos 700 pacientes, y de ahí se desprendieron estos 17 criterios que le darían mucho más importancia a toda la parte inmunológica. Además, fueron mucho más sensibles que los criterios que utilizábamos antes. Acá tenemos los primeros, fíjense que son mucho más específicos en cuanto a las lesiones en piel, más característicos. Ahí remarqué la alopecia no cicatrizal, porque dentro de las manifestaciones mucocutáneas, una manifestación muy frecuente del inicio, que en los criterios previos de la ACR no los teníamos en cuenta, y ahora lo agregaron. La sinovitis, serositis y la nefropatía se mantienen igual, con las mismas características, y en la parte de las manifestaciones neurológicas agrega las convulsiones y la psicosis, todo lo que sea la afectación del sistema nervioso periférico, las mononeuritis múltiples, las mielitis, la neuropatía periférica. Las manifestaciones hematológicas se mantienen igual, y agrega esto que hablábamos hoy, los criterios inmunológicos, le da mucho más importancia, y por eso esta clasificación es mucho más sensible, y sobre todo los últimos dos criterios de la hipocomplementemia y la prueba de Coombs directa positiva, que en la clasificación previa no las nombraba. Según estos 17 criterios de SLIC, el paciente debe reunir 4 criterios, al menos uno de ellos tiene que ser clínico y uno inmunológico, o podría presentar una nefritis lúpica demostrada mediante biopsia en presencia de alguno de los anticuerpos ANA o anti-ADN. El lupus, dentro de sus manifestaciones clínicas iniciales, en la gran mayoría de los casos, casi un 100%, va a tener un comienzo solapado, con síntomas constitucionales como la fiebre, las linfadenopatías, la pérdida de peso, astenia, anorexia y la alopecia que habíamos dicho, como para tener en cuenta dentro de las primeras manifestaciones. Este comienzo puede ser solapado, pero también puede ser agudo, y cuando es agudo, siempre se va a presentar con una base de síntomas constitucionales, aunque el paciente no lo refiera, y en este caso va a haber una afectación de algún órgano con riesgo de vida. Lo más frecuente es que sea hemorragia pulmonar, anemia hemolítica, alguna glomerulonefritis rápidamente progresiva, o un cuadro neuropsiquiátrico como menos frecuente. Dentro de las manifestaciones dermatológicas, que son una de las más importantes, junto con las renales y las musculoesqueléticas, después vamos a hablar un poquito de todas, pero las pulmonares, cardíacas y neuropsiquiátricas son las menos frecuentes. Tenemos el eritema malar,
que bueno, todos más o menos lo conocemos, es este eritema que se presenta en las mejillas, en el puente nasal, que respeta el surco nasogeniano, puede ser liso o puede estar sobrelevado. El lupus discoide, que en realidad en pediatría es muy poco frecuente, y son estas lesiones eritematosas, hiperqueratóxicas, que pueden llegar a dejar lesiones atróficas. Y las úlceras, que tienen una frecuencia casi del 50% a veces, pueden ser orales o nasofaringias, no duelen, y el lugar donde las tenemos que ir a buscar, porque es donde generalmente aparecen, es en el paladar duro. Además pueden ir y volver, son recurrentes. Dentro de las dermatológicas también tenemos a la erupción vasculínica, la alopecia, que hay de dos tipos, la circunscripta y la difusa. La más frecuente para nosotros en pediatría es la difusa, no deja cicatriz y tiene una afectación variable. La circunscripta es más frecuente en el lupus discoide, que dijimos que no aparecía tanto en pediatría, y en este caso sí dejaría cicatriz. Y bueno, son a tener en cuenta, el nene lo presenta con anterioridad, antes de algún otro síntoma por ahí musculoesquelético, y nosotros por ahí no lo buscamos tanto. Y después tenemos el fenómeno de Raynaud, que es este trastorno vascular, que cursa con las tres fases: una primera fase de palidez por el vasoespasmo, la éstasis venosa va a generar la cianosis, y por último el eritema a causa de la vasodilatación. Ahí vemos en la foto la última fase. Acá les dejo unas imágenes más del lupus discoide, del eritema malar, las úlceras. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, para tener en cuenta, las artralgias o las artritis, que son muy dolorosas, son simétricas, a diferencia de la AIJ, afecta a articulaciones grandes y también pequeñas, no es erosiva, y en los métodos complementarios como la RX no vamos a encontrar muchas manifestaciones. Las mialgias son frecuentes también, pero frecuentemente están asociadas a todo lo que sea efectos adversos del tratamiento, y ahí habría que estar atentos a la necrosis ósea vascular, la osteoporosis y el retraso del crecimiento. Las hematológicas, con un 40% de frecuencia, en el laboratorio inicial vamos a encontrar anemia microcítica, hipocrómica, y bueno, la anemia hemolítica, que dijimos que era una manifestación de un comienzo agudo y grave. La leucopenia, a predominio linfocítico, y la trombocitopenia, que esto es importante porque suele preceder varios años al resto de las manifestaciones clínicas. Es una trombocitopenia autoinmune. Las manifestaciones neurológicas son menos frecuentes, las convulsiones y la psicosis a la cabeza, siempre descartar que antes que no sea por una causa medicamentosa o una alteración metabólica, y después la cefalea, que por ahí es parte más de estas manifestaciones iniciales que habíamos nombrado previamente. Las cardíacas y pulmonares, las menos frecuentes de todas. En el caso de las cardíacas, por ahí le damos un poco más de importancia por la gran morbimortalidad que produce en los pacientes. La pericarditis es la más frecuente, pero también afecta al miocardio, la enfermedad, produce enfermedades valvulares, aterosclerosis, y todo esto lleva o podría llevar a una enfermedad coronaria futura del paciente. Y las manifestaciones pulmonares pueden ir desde manifestaciones leves, asintomáticas, hasta manifestaciones mucho más graves y complicadas, como la pleuritis, el neumotórax, neumonía, hipertensión arterial, hemorragia pulmonar. Las manifestaciones renales, importantísimas. Durante el primer año de la enfermedad, el 60-80% de los pacientes va a presentar alguna manifestación, alguna alteración renal, y además son importantes porque van a determinar el pronóstico y el futuro tratamiento del paciente. Estas manifestaciones renales se van a dar a través de una nefritis, es decir, que lo que estaría afectado es el glomérulo a nivel renal, y puede presentarse de una forma sintomática. Por eso le pedimos en un comienzo el sedimento urinario para ver si hay presencia de hematuria, proteinuria, leucocituria. En el caso clínico que planteamos, el paciente tenía hematuria.
y se puede presentar, si no, como una enfermedad renal ya específica, que podría ser un síndrome nefrótico, nefrítico, una insuficiencia renal aguda. La OMS planteó en 1982 una clasificación, son 6 clases, es una clasificación histopatológica. La más frecuente en pediatría es la clase 4, la proliferativa difusa, que se va a presentar generalmente con presión arterial y con edema periférico, y es la que más frecuentemente va a llevar a un grado 6, que sería la enfermedad terminal. A estos pacientes con lupus se le va a hacer siempre una biopsia renal, porque es lo que nos va a establecer el diagnóstico preciso y además el tratamiento. Y dentro de las manifestaciones inmunológicas, el FAN va a estar presente en el 100% de los casos. Tendríamos que tener en cuenta que hay un porcentaje bajo del 10 al 15% de pacientes que siempre van a tener el FAN positivo. Por eso también pedimos los otros anticuerpos, el anti-ADN y el anti-SM, que son mucho más específicos. Ahí anotamos los ENAs, cuáles abarcarían y cuáles habría que pedir en un inicio, los anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico. Y el complemento C3, C4, y podemos pedir también CH50, que en los 3 casos se van a encontrar disminuidos. Estos son los laboratorios que pediríamos inicialmente, el hemograma, ahí evaluaríamos las manifestaciones hematológicas que estuvimos diciendo, anemia, trombocitopenia, leucopenia, la PCR y la velocidad de eritrosedimentación, evaluamos función renal, creatinina, bueno, albúmina, electrolitos, el sedimento de orina, las transaminasas, el complemento y los anti-ADN. Cada 6 meses, sobre todo durante los primeros 2 años de diagnóstico de la enfermedad, habría que evaluar la función renal que estuvimos hablando, y le pedimos una orina de 24 horas con los anticuerpos para controlar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con el casito número 3, que se trata de un niño de 4 años de edad que consulta la madre porque hace una semana viene con mocos, odinofagia, fiebre tuvo los primeros 2 días, luego no volvió a presentar, y en las últimas 48 horas empieza con petequias en ambos glúteos. Ahí en ese momento la mamá no consulta, al 4.º día de tener estas lesiones, se extienden en todas las extremidades inferiores, y al 6.º día se suma dificultad para deambular. Tenía dolor en articulaciones de ambas rodillas, y la mamá le nota también edema subpalpebral, o sea, los ojitos un poco hinchados, y ahí recién consulta. Bueno, el examen físico, lo positivo, era que tenía una TA de 120/80, que bueno, para su talla estaba por encima del percentilo 95, tenía eritema y aumento en el tamaño de las articulaciones de miembros inferiores, más que nada en rodillas y tobillos, en forma bilateral, y tenía lesiones bastante extensas, maculopapulares purpúricas palpables, algunas confluían, tipo equimosis, en glúteos y extremidades inferiores. Bueno, hasta ahora, como vemos, tenemos positivo un antecedente de un catarro de vía aérea superior, que aparentemente como que resolvió, y después las lesiones en piel y el compromiso articular. Bueno, a su ingreso se le realiza un hemograma. El hemograma tenía las plaquetas normales, se le realiza una función renal, también era normal la función renal, y en un sedimento urinario se evalúa hematuria 2 cruces, hematuria microscópica. El paciente a su ingreso, además de la hipertensión, la mamá refería que venía haciendo menos pis, tenía dolor abdominal, tuvo varios vómitos, algunos con estrías sanguinolentas, así que se le realiza una ecografía abdominal que fue normal, con sospecha de púrpura de Jolene-Henoch, se indica prednisona a 1 miligramo kilo día por 15 días, un protector gástrico, ayuno transitorio y reposo absoluto.
Bueno, el paciente permanece hospitalizado, se normaliza la TA, los vómitos y el dolor abdominal desaparecen, y la diuresis también se normaliza. Bueno, entonces con este caso vamos a empezar a hablar de la púrpura de John-Ley-Henoch, que es una vasculitis, es la más frecuente en la infancia, afecta a vasos pequeños, siendo sus manifestaciones principales en la piel, el tracto digestivo y el riñón. Es una vasculitis leucocitoclástica que afecta vasos pequeños. Y básicamente lo que se observa es un depósito de IgA en piel, tracto digestivo y riñón. Su curso es generalmente autolimitado, o sea, suele ser tener un curso benigno, pero puede conllevar a morbilidad renal a largo plazo, que es lo que hay que tener en cuenta. Es más frecuente en niños de 2 a 6 años y preceden de un cuadro viral superior en un 30 al 50% de los casos y es más frecuente en invierno. Más o menos la incidencia es de 14 a 20 cada 100.000 niños por año, pero esta incidencia aumenta en el rango etario de 2 a 6 años, donde va a 70 casos cada 100.000. La patogenia, la verdad que es desconocida. Ay, esperen que tocaron acá el timbre. Esperen, bueno. La patogenia es desconocida, se cree que como la mayoría tiene un antecedente viral, puede ser desencadenado por alguna infección viral. Está mediado por inmunocomplejos, IgA y IgA. Bueno. Los criterios diagnósticos básicamente son clínicos, así que son muy cortitos, son solamente 4, así que vamos a empezar directamente hablando de eso. Lo más importante es la púrpura, que es un criterio obligatorio que está en el 100% de los pacientes, solo que a veces puede aparecer después de otras manifestaciones y ahí se complica un poco el diagnóstico. Pero bueno, básicamente estos criterios se validaron en el 2008 por la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica. Y bueno, la púrpura, o sea, las lesiones en piel comienzan como máculas rosadas, pueden ser tipo abones, y van evolucionando a petequias, y luego púrpura palpable puede evolucionar a equimosis también. A veces puede producir ampollas y úlceras, como esta tercera imagen, pero es lo más infrecuente, ¿sí? Es importante que es simétrica, que afecta más que nada a zonas declives, a miembros inferiores, pero puede afectar a miembros superiores, y también zonas de presión, por eso afecta glúteos y nalgas. Eso sería otro aspecto importante, que más o menos duran entre 3 a 10 días, como para tener en cuenta, y pueden volver a aparecer hasta 4 meses después de la presentación inicial. También se pueden asociar con un leve edema subcutáneo, que puede estar en dorso de manos, en los pies, en la zona periorbitaria, labios, escrotos y cuero cabelludo. Bueno, la púrpura sí o sí tiene que estar, más algunos de los siguientes criterios. Que bueno, tenemos el compromiso osteomuscular, que es frecuente, las artritis o artralgias ocurren en un 75 a un 82%, son generalmente oligoartritis y de miembros inferiores, son dolorosas e impiden la deambulación en algunos casos. Esta afectación oligoarticular suele resolverse aproximadamente en 2 semanas, pero también puede recidivar. Después tenemos las manifestaciones digestivas, que también se producen en un 80% más o menos, que pueden dar dolor abdominal, que suele ser cólico, difuso, de inicio agudo, pero también pueden ser desde vómitos, diarrea, unilio, melena, y en casos más graves puede llegar a haber invaginación intestinal, sangrado intestinal, o perforación, que sería ya casos mucho más graves. Después, otra cosa que también siempre tenemos que buscar y que es fundamental es la afectación renal, que se produce en un 20 al 60% de los pacientes. Los pacientes pueden presentar hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, y pueden evolucionar a complicaciones más graves como una nefritis, un síndrome nefrótico y una insuficiencia renal aguda.
Es raro que los pacientes progresen a enfermedad renal terminal, pero bueno, un 1 a 2% de los pacientes pueden progresar a enfermedad renal terminal. Después hay afectaciones, la verdad que menos frecuentes, como las afectaciones neurológicas, que están más que nada asociadas a la hipertensión o cuando hay la vasculitis afecta al sistema nervioso central. Pueden tener hemorragias cerebrales, convulsiones, cefalea, cambios en la conducta, pero bueno, esto es súper infrecuente, casi siempre es benigna la púrpura de Schoenlen-Henoch. Otras manifestaciones menos frecuentes son las orquitis, enfermedad ocular, torsión testicular y hemorragias pulmonares, también súper infrecuentes. Bueno, y después otra forma de presentación es el edema agudo hemorrágico del lactante, que también es una vasculitis leucocitoclástica, pero es cutánea aislada, que eso es lo que la diferencia de la púrpura de Schoenlen-Henoch, pero básicamente sería como su equivalente en niños menores de 2 años, pero que afecta solamente piel. Entonces, afecta a lactantes de 4 a 24 meses de edad, se caracteriza por un inicio agudo de fiebre, púrpura, equimosis, y el edema inflamatorio en los miembros inferiores, orejas y la cara. También puede tener edema en escrotos, en manos y en pies. Las lesiones purpúricas también pueden progresar a equimosis y suelen ser más extensas que las de la púrpura de Schoenlen-Henoch. O sea, a la vista la verdad que asusta bastante las lesiones cutáneas, pero a diferencia de la púrpura de Schoenlen-Henoch, no suelen tener afectación gastrointestinal y renal. Suelen tener una remisión espontánea en 1 a 3 semanas. Bueno, y acá hay algunas imágenes, se puede ver el edema en las orejas, las lesiones purpúricas, que algunas son un poco equimóticas. Pero bueno, el paciente tiene que estar en buen estado general y obviamente descartando otras enfermedades se llega a este diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de la púrpura de Schoenlen-Henoch es clínico, como vimos, al tener púrpura, y uno de los otros 3 criterios que pueden ser el dolor abdominal, el compromiso articular, el compromiso renal, o me faltó uno hablarle, la histopatología, que esto se deja en casos que tenemos dudas o que no se manifiesta completamente. En la histopatología se encuentra una vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA o una glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto en realidad se va a necesitar porque hay un 25% de los pacientes que comienzan con la afectación, por ejemplo, abdominal o renal, y después tienen la púrpura. Entonces, en esos casos serían los que se complica un poco el diagnóstico. Bueno, un paciente que ingresa con estas manifestaciones, lo primero que debemos pedirle es el hemograma para ver que tenga un recuento de plaquetas normal. Puede llegar a tener leucocitosis si estuvo cursando una infección viral, y puede llegar a tener anemia si venía con sangrados. La función renal también siempre se la debemos pedir para evaluar la creatinina, y un sedimento urinario. Estas son las 3 cosas que tenemos que pedir siempre. En el sedimento urinario podemos encontrar hematuria, cilindros hemáticos o proteinuria. Después ante duda diagnóstica, se puede llegar a pedir reactantes de fase aguda, coagulación, albúmina si debuta con mucho edema, porque puede llegar a ser un síndrome perdedor de proteínas, y hazlo porque también se puede llegar a relacionar con una infección estreptocóxica. Pero más que nada, cuando nos genera duda el diagnóstico, se pediría algo más, porque según la forma de presentación puede llegar a confundir con otra enfermedad. Las pruebas de imágenes, si el paciente tiene síntomas abdominales, merece tener una ecografía abdominal, que es muy importante que sea con medición de la pared intestinal, y podemos encontrar engrosamiento de la pared, disminución del peristaltismo o una invaginación. Después, en el caso de la ecografía renal, sería más que nada para estudio, solamente se puede llegar a ver signos inespecíficos como hiperrefringencia renal, y radiografía de abdomen y tórax en el caso que sospechemos una perforación. Pero básicamente para que nos quede con un hemograma, una función renal, un sedimento urinario, y fundamental tomarle la TA al paciente
son las cosas que tenemos que realizar siempre cuando sospechemos una púrpura de Schoenlen-Henoch. Bueno, el tratamiento, como dije al principio, es una enfermedad benigna que suele ser autolimitada, pero bueno, a veces si tiene afectación renal o gastrointestinal va a necesitar un tratamiento y un seguimiento específico. Es fundamental el reposo, es lo que le vamos a recomendar a todos los pacientes, reposo absoluto en cama hasta que desaparezcan las lesiones purpúricas, que como dije podían llegar a hasta 10 días a presentarse, y reposo deportivo 2 meses. Después los AINES si presentan dolor articular, y los corticoides a 1 miligramo kilo día en caso de lesiones bullosas, que son lesiones más que nada que no se suelen dar mucho, pero a veces pueden generar como úlceras, y cuando hay compromiso gastrointestinal, que ahí se utiliza por 15 días, se va haciendo el descenso paulatino, y obviamente se utiliza vía endovenosa con un protector gástrico y ayuno. Los criterios de internación de una púrpura de Schoenlen-Henoch, que sí, en otros casos se puede tranquilamente tratar por ambulatorio, si tiene dolor abdominal importante, si sospechamos una invaginación intestinal o si tiene sangrado intestinal, todos los síntomas digestivos se va a internar. Si debuta como una enteropatía perdedora de proteínas también, si tiene sangrado significativo, si tiene un deterioro agudo de la función renal o hipertensión arterial muy marcada también. Y lo de las artralgias puse que es relativo porque podemos probar en la guardia o en la sala 60 darle algún AINE, ver si mejora el dolor articular y que se pueda ir por ambulatorio. Si es la única complicación del paciente, las artralgias solamente es un criterio relativo. Bueno, y después súper importante porque, perdón, ¿alguien dijo algo? Bueno, y después para el pronóstico y seguimiento, que es súper importante porque si viene todo bien y lo vamos a seguir el pediatra básicamente, se debe seguir a los pacientes por 1 año, ¿sí? Y en cada consulta debemos medir la TA, solicitar un seguimiento urinario, súper importante, porque el compromiso renal puede llegar a aparecer entre 4 a 6 meses del diagnóstico, ¿sí? Esto siempre en pacientes que tuvieron un seguimiento normal al principio, en los pacientes que ya tuvieron un seguimiento patológico, ya hay que seguirlos más de cerca y con un nefrólogo si es necesario. Bueno, el diagnóstico obviamente le vamos a realizar el hemograma, el seguimiento y la TA. Cuando el paciente se va, a los 7 días, de nuevo seguimiento urinario y TA, a los 15 días, al mes, y después del mes, si sigue viniendo todo bien, le vamos a realizar cada 3 meses seguimiento urinario y TA hasta cumplir el año del diagnóstico de la púrpura, ¿sí? Esto ya lo puede realizar el pediatra, y si encontramos alguna alteración, se va a derivar al reumatólogo o al nefrólogo. Bueno, ahí terminamos un poco de hablar de estas 3 enfermedades, no sé si alguno tiene alguna pregunta. A ver el chat, no me aparece. Bueno, y después queríamos hacer un repaso porque muchos de estos pacientes, no todos, pero van a estar con un tratamiento crónico con corticoides, que para recordar es cuando usamos prednisona a una dosis mayor o igual a 2 miligramos kilo día por más de 14 días. Entonces hay varias cuestiones que como pediatras tenemos que tener en cuenta, siempre, como en todos los pacientes, evaluar crecimiento, obesidad, pero básicamente en estos pacientes estar muy atentos. Tomar siempre la TA, estar atentos con lo que es todo el trastorno en la tolerancia a los hidratos de carbono, buscar las alteraciones óseas y trastornos digestivos que puedan presentar estos pacientes por este uso crónico de corticoides. Suplementarlos con vitamina D, 1000 unidades día, darle también suplementos de calcio, una dieta hiposódica, siempre promover la actividad física y la alimentación saludable, vacunación antigripal anual y que completen su esquema antineumocóxico. Recordar que si estos pacientes tienen estas dosis, no pueden vacunarse con virus vivos hasta los 3 meses de finalizado el tratamiento, y a la alta deben recibir la planilla de estrés, ¿sí? Para tener en cuenta.
Bueno, las conclusiones de esta clase fue básicamente que es fundamental para el pediatra el reconocimiento de los patrones clínicos de estas enfermedades, porque muchas veces no tenemos algo específico que nos diagnostique, casi siempre son con criterios clínicos. Es importante tener en cuenta siempre que los niños a veces presentan criterios parciales que evolucionan a lo largo del tiempo o son característicos de más de una enfermedad reumática. Por ejemplo, el paciente que presentó Manu, que luego de las distintas consultas fue sumando criterios, y muchas veces así se presentan los pacientes pediátricos. Después, obviamente debemos excluir primero infecciones, enfermedades oncológicas, metabólicas y traumatológicas antes de iniciar un tratamiento, que es lo más urgente, lo más agudo. Y una vez que realizamos una evaluación cuidadosa que excluya las causas no reumatológicas, siempre tenemos que derivar al reumatólogo pediátrico para su diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que si retrasamos esto, puede la enfermedad empezar a comprometer órganos blancos y deteriorar la calidad de vida del paciente para siempre. Eso es lo que nos decían las doctoras en reumato que nos ayudaron a hacer la clase, que a veces uno se apura mucho en ponerle el sello, y en realidad lo importante es, a veces, si sospecha una enfermedad reumatológica, si no se sabe específicamente si es una AIJ, multisistémica o no, pero tiene varios criterios de la misma, ya empezar el tratamiento para que el paciente no se siga deteriorando y no siga abarcando más sistemas de enfermedad. Por eso muchas veces ellas los comienzan a tratar antes de tener una certificación diagnóstica. Y es importante, nosotros como pediatras debemos realizar el seguimiento en forma conjunta con el reumatólogo y estar atentos obviamente a los efectos adversos, a las recaídas. Y bueno, le dejamos la bibliografía y muchas gracias. ¿Alguna duda? A ver, creo que... A ver, no sé cómo poner, acá tengo el chat. Pueden activarse los micrófonos si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún tipo de comentario, contar alguna experiencia con el paciente, algún paciente que hayan tenido. Yo si puedo, ¿cómo andan? 2 o 3 cosas digo, pero si alguien quiere hablar primero, estaría bueno. Creo que no, Agus habla. En el chat creo que hicieron 2 o 3 cosas digo, porque primero felicitarlas porque Reumato es súper interesante, así que está bueno que se hable un poco de esto. 2 o 3 cosas que me parece interesante. Vos, Alexa, que hablaste de Púrpura John Lane-Henoch y hablaste un poco de la importancia del seguimiento por el pediatra de cabecera, que creo que es algo que a veces trae a confusión, y la verdad es que es una enfermedad que principalmente la hacía el pediatra, y con eso en general se termina acomodando el chico. Pero más allá de la púrpura, me pareció interesante que hables del edema agudo hemorrágico del lactante, porque es algo que a veces se ve poco, pero que si uno no lo conoce, podemos incurrir en errores. Y hay una tríada característica en el edema agudo hemorrágico del lactante, que es que son pacientes en buen estado general, que suelen estar afebriles o tienen una febrícula, y lo que vos dijiste, que en realidad asustan cuando uno los ve, porque tienen las lesiones purpúricas, que tienen una localización diferente a la púrpura de John Lane-Henoch, porque principalmente están en cara. Pueden tener en cara y sobre todo retroauricular, y muchas veces también tienen en miembros superiores. Pero son pacientes menores de 2 años que si tienen esa tríada, siempre lo que está en discusión es si hace falta hacerles un laboratorio, y con eso en general uno se refiere a hacer un hemograma y un coágulo por esas lesiones que tienen, o si en realidad no hiciera falta, cuando uno tiene una impresión clínica y diagnóstica clara, tal vez ni siquiera haría falta hacerle un laboratorio, y se hace solamente el seguimiento, y esos pacientes no necesitan internarse. Pasa que, vuelvo a decir, como es algo que uno ve infrecuentemente, si no lo ha escuchado, no lo ha visto, y tal vez no tiene alguien al lado que tenga esa experiencia, son pacientes que a veces pasan por una procesadora, ingresan rápido, se cultivan, y se hacen un montón de cosas porque asustan. Pero tal vez sí tener claro eso, el edema agudo hemorrágico del lactante solamente tiene una afectación en piel,
está discutido cuando uno tiene la certeza clínica de hacer un hemograma y un coágulo. Si uno quisiera, se puede hacer porque es prudente para tener como una certificación de que eso está bien. Y la otra diferencia que vos dijiste claramente, que afectan principalmente y solamente piel. No suelen tener afectación ni intestinal, ni tampoco a nivel del riñón. Por lo tanto, en los edemas agudos no haría falta tener que hacer una orina, porque no deberíamos encontrar nada. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que la púrpura Schönlein-Henoch, que principalmente son mayores de 2 años y tienen sí el compromiso en piel, riñón y en tubo digestivo, en casos infrecuentes se han presentado en menores de 2 años. Ahí está la dificultad, y son 2 vasculitis leucocitoclásticas, las 2 son así por depósitos de IgA. Entonces, esa puede ser la pequeña duda. Si el menor de 2 años es muy claro que sea un edema agudo hemorrágico lactante, no ameritaría mayor intervención por parte de uno, y si a uno le genera duda, podría llegar a ser infrecuentemente un Schönlein-Henoch que debutó antes, pero ese sí se va a acompañar de otras cosas. Eso me parece interesante respecto a lo de Alexa. Después, me parece interesante también lo de las artritis idiopáticas juveniles. Hay algo muy claro, yo he visto algunas artritis. Cuando era reciente segundo año, entró una nena con una IJ, y era muy claro esto que decía Manu, que hablaba del rash evanescente, y que generalmente estaba acompañado por la fiebre. Nos pasaba que era una nena que había entrado con compromiso del estado general, tenía algún dolor articular, pero no era algo que resaltaba en el cuadro, pasaba más desapercibido, era como algo insidioso que se estaba recién manifestando, y sí nos pasaba que tenía 1 o 2 registros de fiebre alta de 39 grados, generalmente en la segunda parte de la tarde, era entre las 6 y las 10 de la noche, ahí hacía 2 registros. Y nos llamaban porque tenía un rash. De hecho esa nena estaba medicada con banco, porque al ingreso impactó mucho cómo entró a la sala, estábamos en infecto, y pasaba eso, nos llamaban por guardia, y porque tenía un rash, íbamos tal vez media hora después, y lo que pasaba es que hacía el registro de fiebre alto de 39 grados, rápidamente bajaba el registro, no es que persistía un tiempo, y en el momento que hacía el registro, ahí es que hacía el rash evanescente, principalmente en tronco y en miembros, y si era algo muy llamativo, hasta que a los 2 o 3 días apenas nos decían que tenía fiebre, lo íbamos a ver. Eso me parece interesante, lo del rash. En cada enfermedad reumatológica entender bien cómo es la ubicación, porque nos permite ir haciendo diagnósticos. Y respecto a las AIJ sistémicas también, tiene que ver con eso que decían, que son pacientes que para el diagnóstico necesitan estas 2 semanas de fiebre habitualmente, la artritis, y que sumen alguna otra cosa, que es lo que decían, esplenomegalia, hepatomegalia o linfadenopatías, están dentro de los criterios, y de ahí es que las formas sistémicas muchas veces traen a confusión con alguna enfermedad oncohematológica, principalmente una leucemia es lo que uno piensa, y por eso en las AIJ sistémicas no es normativa, pero muchas veces los reumatólogos piden antes de empezar el tratamiento una punción aspiración de médula ósea, una PAMO, como para certificar que no tenga que ver con una leucemia, porque justamente tienen hepatoespleno, linfadenopatías, entonces traen a confusión, y vuelvo a decir, no es norma, pero muchas veces antes de empezar hacen una PAMO. De lupus no tengo mucho que decir porque me cuesta mucho encuadrarme a mí como pediatra en el enfoque de un lupus, porque verdaderamente hacen un vínculo con el reumatólogo y con el nefrólogo que el pediatra a veces cuesta que logre entrar en ese círculo. Pero bueno, eso me pasa a mí. Me parece interesante siempre ubicarnos en ese lugar. ¿Qué es lo que hace el pediatra con cada una de estas enfermedades, independientemente del curso que sigue el especialista? Pero bueno, era un poco eso. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Ahí preguntaron en clínica si se busca otras enfermedades autoinmunes, y la verdad que en un principio, creería que al principio no, después seguramente según la clínica se irán buscando,
pero así de screening no encontramos nada. Y el reposo en la púrpura sí fue la primera indicación del tratamiento que hablé, fue el reposo. Que acuérdense que el reposo en la púrpura es absoluto hasta que desaparezca la púrpura, y luego es reposo deportivo por 2 meses. Bueno. Bueno, sepan disculpar los problemas de conexión, pero ¿alguien quiere comentar algo más? Ahí Afri dice, me encantó, Selmi, muy linda clase. Bueno, gracias chicos. Sabemos que es medio aburrido este tema, pero para empezar a hablar de estas enfermedades. Bueno, Bueno, chau, muy bien, chau. muchas gracias chicas, buena guardia. Gracias. Gracias.